El fantasma de la novia. La venganza silenciosa de la mujer que lo perdió todo. Alto, ahí, antes de que la adrenalina te inunde. Te ruego que te suscribas al canal. Dale un buen me gusta a este video y comenta de dónde nos ves para seguir trayéndote historias tan impactantes como esta. El comienzo del caos. El grito de Luisa estalló en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires como un trueno mientras arrojaba su ramo a la primera fila de invitados. La orquídea blanca se esparció en el aire como metralla de una bomba. El sobre dorado temblaba en la mano del mensajero, quien retrocedió, intimidado por la furia en los ojos de ella. En un movimiento rápido, Luisa avanzó, se lo arrebató de las manos y lo rasgó con violencia salvaje. Los fragmentos dorados flotaron a su alrededor mientras leía el mensaje, todo su cuerpo temblando como una cuerda de violín a punto de romperse. «Muéstrame», exigió, avanzando hacia el grupo de invitados que se agolpaba alrededor de un teléfono celular. La imagen en la pantalla era nítida: Ricardo y Julieta en el yate, copas en alto en un brindis, con la cruel leyenda: «Finalmente libre para vivir mi verdadero amor». Con un rugido que no parecía humano, Luisa agarró el dispositivo y lo arrojó contra el vitral centenario, destrozando ambos en una explosión de cristal de colores. En ese instante, su ex prometido, Ricardo, aún no lo sabía, pero el precio de su humillación pública sería la destrucción total de todo lo que había construido. El ardor de la traición. El aire en el juzgado olía a café rancio. Pero ese día, la catedral olía a mentira y Chanel. Momentos antes, cuando el mensajero de traje gris se acercó con el sobre dorado que llevaba el escudo de la familia Montero, el corazón de Luisa se había acelerado, pero no por ansiedad. Algo en la expresión de ese hombre le había helado la sangre. «Señorita Luisa», había preguntado en voz baja, tendiéndole el sobre que ella ahora había destrozado con furia. Una sola frase escrita en una caligrafía que reconocería entre mil. «Perdóname, pero no puedo hacer esto». El mundo a su alrededor se quedó en silencio. Fragmentos de conversaciones cortaron el aire. Abandonada, escándalo, el embarazo, un montaje. En la primera fila, la madre de Ricardo, impecable en su traje Chanel, ahora sonreía abiertamente sin disimular su triunfo. Junto a ella, una tía anciana susurraba: «Sabía que no lo haría. Un Montero no se mezcla con cualquiera». Fue entonces cuando el coordinador del evento se acercó, pálido, mostrándole la pantalla de su celular. Una notificación de Instagram. Ricardo Montero, etiquetado en una foto recién publicada. Allí, en alta definición, su prometido sonreía en la cubierta de su yate privado. A su lado, radiante en un bikini dorado, Julieta, su mejor amiga desde la infancia, levantaba una copa de champán. La leyenda: «Comenzando una nueva vida con quien realmente importa». El celular se le resbaló de las manos al coordinador, estrellándose contra el mármol. Luisa sintió el primer espasmo de dolor desgarrarle el vientre. Su mano protegió instintivamente su estómago, mientras las lágrimas finalmente rompían la represa de la conmoción. Las voces a su alrededor se convirtieron en ruido blanco. Los flashes dispararon. Los fotógrafos de la familia Montero, contratados para documentar el evento social del año, ahora estaban capturando su momento más vulnerable. Respirando con dificultad, Luisa hizo lo único que pudo: huyó. Los tacones de satén resonaron por el pasillo central de la catedral, su velo de 6 metros arrastrándose detrás de ella como una nube de desilusión. Las masivas puertas de roble
parecieron pesar toneladas cuando las empujó hacia la despiadada luz del mediodía. El vestido, que alguna vez fue un sueño de seda, ahora asfixiaba cada centímetro de su cuerpo. El maquillaje perfecto, obra de 3 horas en manos del maquillador más solicitado del país, ahora formaba ríos negros que corrían por sus mejillas. Pero nada, absolutamente nada, dolía más que la repentina comprensión. Las 2 personas que más amaba en el mundo habían planeado meticulosamente su humillación pública. El viaje de la autorrevelación. «Señorita, el coche está listo», dijo el conductor, abriendo la puerta de la limusina que se suponía que los llevaría como recién casados al aeropuerto, donde el jet privado de los Montero los esperaba para su luna de miel en las Maldivas. «Lléveme a cualquier lugar lejos de aquí», susurró ella, desplomándose en el asiento de cuero. Durante el viaje, su celular no dejaba de vibrar. Notificaciones, mensajes, llamadas. La boda cancelada ya era noticia de primera plana en todos los portales de chismes. Videos de su escape desesperado circulaban en las redes sociales con leyendas crueles. Embarazada y abandonada. La estafa del vientre que salió mal. En la penumbra del asiento trasero, protegida solo por los cristales tintados, Luisa sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo su corazón destrozado por la doble deslealtad. Era algo más profundo, como si la esencia misma de quien creía ser estuviera siendo redibujada a la fuerza. La chica ingenua del campo murió allí, dando paso a una mujer que aún no conocía su propia fuerza. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor de nuevo. Con una voz sorprendentemente firme, ella respondió: «Terminal de autobuses, por favor». Su apartamento era un regalo de compromiso de Ricardo. Su trabajo, un puesto arreglado en la administración de uno de sus restaurantes. Todo lo que poseía en la capital estaba vinculado al hombre que acababa de destruir su mundo. Necesitaba empezar de cero. Mientras la limusina cruzaba la ciudad, Luisa miró por la ventana. Las calles que había aprendido a llamar hogar. El contraste entre los rascacielos espejados y el vacío que ahora habitaba su pecho parecía una cruel metáfora. 2 años antes, había llegado allí llena de sueños, creyendo en la promesa del amor eterno. Ahora se iba, llevando solo la vida en su vientre y una determinación latente que aún no comprendía del todo. Al llegar a la terminal, ignoró las miradas curiosas que atraía su vestido de novia. Con las pocas monedas que tenía en su pequeño bolso de fiesta, compró un boleto para la costa atlántica. Hacía años que no visitaba a su tía Amelia, una pariente lejana que regentaba una pequeña posada en la costa. No tenían contacto frecuente, pero Luisa recordaba las historias que su madre le contaba sobre su tía abuela, una mujer fuerte que había reconstruido su vida después de perderlo todo. En el baño público de la terminal, Luisa se enfrentó a su reflejo por primera vez desde que huyó de la catedral. Sus ojos estaban hinchados, su maquillaje corrido, su cabello deshecho. Abrió el grifo y dejó que el agua fría se llevara los últimos vestigios de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Con cuidado, se quitó el broche de zafiro de su vestido, el único objeto verdaderamente personal que tenía en ese momento. Se lo guardó en el bolsillo y, en un gesto simbólico, se lavó la cara, borrando la máscara social que había llevado durante 2 años, tratando de encajar en un mundo que nunca la aceptó de verdad. Cuando volvió a mirarse al espejo, algo había cambiado. Una chispa, aún tímida, brillaba en el fondo de su mirada. No era ira, aunque el dolor seguía latiendo con cada latido de su corazón. Era algo más poderoso. La semilla de la determinación
que siempre había sido parte de su naturaleza, ahora despertaba con una fuerza renovada. «Vamos a empezar de nuevo», susurró a su vientre. «Solo tú y yo». En el autobús que la llevaría lejos de la capital, Luisa observó cómo la ciudad se encogía detrás de ella a través de la ventana. El vestido de novia, doblado en el asiento de al lado, parecía un fantasma blanco de promesas vacías. Su mano encontró su vientre de nuevo, donde crecía su verdadero tesoro protegido. Sus dedos rozaron el pequeño bolsillo interior donde guardaba el broche de zafiro, milagrosamente recuperado por una joven monja que lo había encontrado cerca de la lente rota de la cámara, reconociendo su valor sentimental, y se lo había devuelto discretamente mientras Luisa esperaba el taxi. «Algo me dice que esto es importante para ti», le había susurrado la mujer, colocando el broche en su mano temblorosa. Esa pequeña joya familiar era ahora su único vínculo tangible con el pasado que dejaba atrás. El horizonte comenzó a ponerse naranja cuando su celular vibró con una última notificación antes de que la batería muriera. Un mensaje de Ricardo. «Fue lo mejor. Nunca perteneciste a mi mundo». Adjunta venía la prueba de un depósito bancario. La cantidad era enorme para los estándares de Luisa antes de conocerlo, pero una miseria para alguien como Ricardo, suficiente para la situación, un cruel eufemismo para el niño que llevaba. Luisa apagó su celular y por un impulso abrió la ventanilla del autobús. El viento de la carretera le azotó la cara, secando sus últimas lágrimas. Algo dentro de ella se endureció como el acero que se templa en el fuego más intenso. La humillación es el combustible más potente. Si fueras Luisa, ¿qué harías con el dinero de Ricardo y la ira que sientes? ¿Venganza o reconstrucción? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. El refugio y el secreto de las recetas. 6 horas después, con los primeros rayos de sol, el autobús llegó al pequeño pueblo costero. El contraste no podía ser mayor. En lugar de los edificios de cristal y acero, pequeñas casas coloridas y el mar infinito en el horizonte. Gente sencilla comenzaba su jornada laboral, ajena al drama que traía la recién llegada. Con el vestido de novia doblado en una bolsa de papel y los zapatos de satén reemplazados por zapatillas compradas en la estación de autobuses, Luisa caminó por la calle principal, preguntando por la posada Marisol. Con cada paso, sentía el peso de su nueva realidad, pero también una extraña ligereza. Por primera vez en 2 años, no tenía que ser la versión pulcra de sí misma que Ricardo y su familia esperaban. Podía ser simplemente Luisa, con toda su fuerza bruta e imperfecciones. Cuando finalmente localizó el letrero descolorido de la posada en la playa más tranquila, algo se encendió en su pecho. Una sensación de pertenencia casi olvidada. El olor a salitre mezclado con el aroma a pan fresco que provenía del pequeño edificio amarillo de 2 pisos le trajo una inexplicable nostalgia. En el porche, una anciana de pelo blanco arreglaba macetas de flores. Incluso después de tantos años, Luisa reconoció inmediatamente los gestos precisos, la postura erguida, la dignidad silenciosa de la tía Amelia. «Tía», llamó. Con la voz temblorosa, la mujer se giró lentamente. Sus ojos, de un azul profundo como el mar de fondo, se abrieron con reconocimiento y luego se suavizaron en una comprensión instantánea. Sin palabras innecesarias, abrió los brazos. Y allí, en el abrazo de esa mujer que apenas conocía, pero con quien compartía sangre e historias, Luisa finalmente se rompió. Ya no eran lágrimas de humillación o pérdida, sino de alivio, como si, después de nadar contra la corriente,
Por fin hubiera encontrado una orilla segura. «Estás en casa ahora, niña», susurró la tía Amelia, acariciándole el cabello. «Y aquí reconstruimos lo que se rompió». En ese momento, mientras el sol salía por completo sobre el océano infinito, algo también amaneció dentro de Luisa. Una promesa silenciosa para sí misma y para el niño que llevaba. El dolor de ese día no sería en vano. Usaría cada lágrima derramada en la catedral como combustible para construir un futuro tan grandioso que un día aquellos que la menospreciaron tendrían que reconocer su valía. El camino sería arduo. El anhelo por lo que nunca existió de verdad seguiría doliendo durante mucho tiempo. Pero allí, en ese pequeño pueblo costero, con el sonido de las olas como testigo, comenzó el primer capítulo de su verdadera historia. El resurgimiento en la cocina. 3 semanas habían pasado desde su llegada a la posada Marisol. 3 semanas de dormir en la misma habitación sencilla, despertar con la misma opresión en el pecho, seguida de la misma pregunta silenciosa. ¿Cómo reconstruir una vida de escombros? Con esfuerzo, se incorporó en la cama, acariciando el pequeño bulto de su vientre, que crecía cada día. «Buenos días, pequeño milagro», susurró, como hacía todas las mañanas. Esa vida dentro de ella era su brújula, su propósito, la única constante en un mundo que se había derrumbado. Fuera de la habitación, escuchó los pasos ligeros de la tía Amelia, que llevaba horas levantada. A sus 89 años, la mujer mantenía la vitalidad y la disciplina adquiridas en décadas de trabajar en cocinas profesionales. «¿Dormiste bien, querida?», preguntó la tía Amelia cuando Luisa entró en la acogedora cocina. «El bebé ha estado inquieto últimamente», respondió, aceptando la taza de té de toronjil que le ofreció su tía. Nada de café. La tía Amelia era estricta con los cuidados prenatales. La anciana sonrió, sus ojos azules brillando con una sabiduría que solo los años podían proporcionar. Los niños sienten todo: dolor, alegría, incertidumbre, pero también sienten determinación. Y tú, niña, tienes más fuerza de la que imaginas. Luisa observó a su tía mientras se movía con gracia por la pequeña cocina, preparando el desayuno para las 2 parejas que se alojaban en la posada. Había algo casi hipnótico en la forma en que sus manos arrugadas trabajaban la masa del pan, con movimientos precisos que hablaban de años de práctica. «¿Cómo supiste que serías capaz de empezar de nuevo, tía, después de todo?» Luisa aún no conocía toda la historia de su tía abuela, solo fragmentos compartidos durante esas semanas. Amelia se detuvo por un momento. Sus ojos se perdieron en algún lugar del pasado. «Cuando lo perdí todo, solo tenía mis manos y el conocimiento aquí», respondió, tocándose la frente. «Nadie puede quitarte eso. Lo que aprendemos, lo que creamos, eso es nuestro para siempre». Se giró hacia su sobrina nieta con una mirada renovada de determinación. «Y ahora, no más mirar atrás. Hay trabajo que hacer. Los Cardoso pidieron mi pescado especial para el almuerzo, y tú vas a ayudarme». En los días siguientes, Luisa se sumergió en la rutina de la posada, como si se aferrara a un salvavidas. Había algo terapéutico en la sencillez de esas tareas diarias: cambiar sábanas, arreglar flores frescas en las habitaciones, preparar el desayuno para los huéspedes. Pequeños actos de creación y cuidado que poco a poco llenaron el vacío de su pecho. Pero fue en la cocina, junto a su tía, donde Luisa realmente se encontró. Observaba, fascinada, cómo su tía transformaba ingredientes sencillos en platos que provocaban suspiros de placer en los huéspedes. No era solo técnica, era un profundo conocimiento de la comida,
un respeto casi religioso por los ingredientes locales, una comprensión intuitiva de las combinaciones de sabores que ninguna escuela culinaria podía enseñar. ¿Dónde aprendiste todo esto, tía?, preguntó una noche mientras ayudaba a la anciana a preparar una salsa de mandarina para acompañar el pescado del día siguiente. La anciana se quedó en silencio por un momento, como si sopesara sus palabras. Trabajé durante casi 3 décadas en la casa de los Montero en São Paulo. Luisa se congeló, la cuchara de madera suspendida en el aire. ¿Montero? ¿Cómo? Sí, la misma familia, confirmó su tía. Fui su chef privada durante años, antes de que abrieran su primer restaurante. Esas recetas que hicieron famosa a la familia salieron de estas manos. Levantó sus manos arrugadas, marcadas por pequeñas cicatrices de quemaduras y cortes. Medallas de una vida dedicada a la cocina. ¿Pero por qué te fuiste? ¿Por qué nunca obtuviste el reconocimiento? El rostro de la anciana se endureció por un instante. Algunas historias son para otro momento, querida. Lo que importa es que me llevé lo que es verdaderamente valioso. Mi conocimiento. Mis recetas. Esa noche, Luisa tardó en conciliar el sueño. Las palabras de su tía resonaban en su mente, conectando puntos de una historia más grande que comenzaba a revelarse. Había algo casi poético en el hecho de que ambas hubieran sido, de alguna manera, marcadas por la misma familia. Un secreto familiar explosivo. ¿Crees que la tía Amelia fue estafada por los Montero? ¿Cómo podría Luisa usar el conocimiento de su tía para su reconstrucción? Deja tu comentario y suscríbete para la próxima fase del plan. Cassandra y el primer jarro de sabores de Aurora. Las semanas se convirtieron en meses, y el vientre de Luisa creció junto con su adaptación a esa nueva vida. Poco a poco, las pesadillas en las que huía de la catedral se hicieron menos frecuentes. Los rostros de Ricardo y Julieta comenzaron a desvanecerse en su memoria, como viejas fotografías expuestas al sol. Una tarde particularmente tormentosa, cuando el mar agitado ahuyentaba a los turistas y la lluvia intensa golpeaba las ventanas de la posada, la tía Amelia llamó a Luisa al pequeño ático. «Quiero mostrarte algo», dijo, encendiendo la luz amarillenta de la abarrotada habitación llena de cajas y objetos antiguos. Con dificultad, arrastró un baúl de madera oscura hasta el centro del espacio. La cerradura, oxidada por el tiempo, cedió con un crujido cuando giró la pequeña llave. Dentro, docenas de cuadernos encuadernados en cuero estaban meticulosamente organizados. «Mis recetas», explicó Amelia, acariciando las tapas como si fueran reliquias sagradas. «Cada plato que creé, cada técnica que perfeccioné. Todo está aquí». Luisa abrió uno de los cuadernos con reverencia. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía elegante, diagramas de montaje de platos y notas sobre combinaciones de sabores. Más que recetas, eran registros de una vida dedicada a las artes culinarias. Entre los cuadernos había sobres con cartas, fotografías antiguas y recortes de periódicos. Uno de ellos contenía una historia sobre la inauguración del primer restaurante Montero en 1980. En la foto en blanco y negro, el patriarca de la familia posaba orgulloso junto a los platos que se harían legendarios. En los rincones de la imagen, casi imperceptible, una Amelia, mucho más joven, observaba la escena. Su rostro era una mezcla de orgullo y melancolía. «Nunca mencionaron tu nombre», susurró Luisa, con la indignación creciendo en su pecho. Amelia sonrió con serenidad. «El reconocimiento externo es fugaz, querida. El verdadero valor está en lo que creamos, no en lo que otros dicen sobre nuestra creación». Ese descubrimiento cambió algo fundamental en Luisa. No fue solo la conexión histórica entre su tía
y la familia de su ex prometido lo que la impactó, sino la dignidad con la que Amelia llevaba su historia. No había amargura en sus ojos cuando hablaba del pasado, solo la tranquila certeza de su propio valor. En las semanas siguientes, mientras la tormenta mantenía aislado el pequeño pueblo, Luisa se sumergió en los cuadernos de su tía. Estudió cada receta, cada técnica, maravillándose de la precisión y la creatividad documentadas en esas páginas. Por la noche, experimentaba reproduciendo los platos en la cocina de la posada bajo la mirada atenta y orgullosa de Amelia. Fue durante este período que nació la idea. Todo comenzó cuando Luisa descubrió un conjunto de recetas de conservas hechas con la fruta de palma de yatay, un ingrediente tradicional de la región que se estaba volviendo cada vez más raro debido a la extracción depredadora. «Podríamos adaptar estas recetas», sugirió Amelia una noche mientras tomaban una infusión de hierbas del jardín. «Hacer conservas artesanales para vender a los turistas. Algo que cuente una historia. Tu historia, tía». Los ojos de la anciana brillaron. «Siempre supe que tenías instinto, niña. No se trata solo de comida. Se trata de preservar tradiciones, honrar ingredientes, contar historias a través de los sabores». Con los ahorros que Amelia había guardado a lo largo de los años y una pequeña porción del dinero que Ricardo había transferido, Luisa había donado el resto de forma anónima a un refugio para madres solteras. Comenzaron a planificar el pequeño negocio. El primer desafío llegó cuando intentaron comprar la fruta yatay a los productores locales. Los pescadores y agricultores de la región, acostumbrados a vender solo a intermediarios conocidos, miraban con sospecha a esa chica de la ciudad, con su vientre abultado e ideas ambiciosas. «No vendemos a cualquiera», dijo el señor Jerónimo, patriarca de la familia que controlaba la mayor parte de la cosecha de yatay. «Estas técnicas se han transmitido de padres a hijos durante generaciones. ¿Qué sabe una forastera de eso?» En lugar de desanimarse, Luisa vio una oportunidad. En las semanas siguientes, se levantó antes del amanecer para acompañar a los pescadores en su trabajo, aprendió sobre las mareas y las estaciones de los ancianos, y se ofreció a ayudar con las tareas comunitarias. No era una estrategia calculada. Había una genuina curiosidad y respeto por el conocimiento tradicional de esas personas. Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. La primera victoria llegó cuando doña Sena, la esposa del señor Jerónimo, probó el pastel de yatay que Luisa había preparado siguiendo una de las recetas de Amelia. «Niña, ¿quién te enseñó a equilibrar la acidez de la fruta de esa manera?», preguntó la mujer, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Mi tía abuela», respondió Luisa con orgullo. «Ella dice, cada ingrediente tiene un alma, y nuestro trabajo es simplemente honrarla». Doña Sena asintió. Una comprensión silenciosa pasó entre las dos mujeres. Al día siguiente, el señor Jerónimo apareció en la posada con un pequeño cargamento de yatay. «Para que empieces», dijo simplemente, «muéstrame lo que puedes hacer con él». Las primeras conservas nacieron en tardes húmedas, de experimentos en la cocina de la posada. Luisa adaptó las viejas recetas de Amelia utilizando técnicas de conservación tradicionales, pero añadiendo toques contemporáneos a las combinaciones de sabores. El producto final era tan hermoso como delicioso. Elegantes frascos que contenían la pulpa púrpura de yatay, transformada en jaleas, salsas y conservas que realzaban el sabor único de la fruta. Cada frasco recibió una etiqueta artesanal escrita a mano que contaba brevemente la historia de ese ingrediente y su importancia para la cultura local. Cuando su vientre ya anunciaba el 7º mes de embarazo,
Luisa vendió sus primeros frascos en el mercado de agricultores del pueblo vecino. La respuesta fue inmediata. Turistas y lugareños quedaron encantados no solo con el sabor, sino con la historia detrás de esos productos. Es más que comida, explicó Luisa a una clienta mientras empacaba cuidadosamente un juego de conservas. Es preservación cultural, es conexión con la tierra, es respeto por los ciclos naturales. Regresó a la posada ese día con el corazón ligero y los bolsillos un poco más llenos. Encontró a Amelia en el porche, contemplando el atardecer sobre el mar. «Sabía que encontrarías tu camino, niña», anunció Amelia, con los ojos fijos en el horizonte donde el cielo se encontraba con el océano. A veces tenemos que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Luisa tomó la mano arrugada de su tía. «Gracias por acogerme, por compartir tu sabiduría. No sé qué habría hecho sin ti». «Habrías encontrado la fuerza dentro de ti misma, como siempre lo has hecho», respondió Amelia con sencillez. «Pero estoy feliz de que estemos juntas en este viaje». Esa noche, acostada en su cama mientras sentía los movimientos inquietos del bebé, Luisa pensó en cómo la vida tenía caminos inesperados. 6 meses antes, había estado en el altar de una catedral, vestida de seda italiana, a punto de unirse a una de las familias más poderosas del país. Ahora estaba en una habitación sencilla de una posada costera, con las manos oliendo a yatay y el corazón lleno de una paz que no conocía. Recordó las palabras de su madre, que había fallecido hace tantos años. La vida rara vez nos lleva por el camino más fácil, pero siempre por el camino que necesitamos tomar. En su momento no había entendido el significado de esa frase. Ahora, acariciando su vientre mientras escuchaba el sonido de las olas afuera, estaba empezando a comprender. El abandono en el altar, que había parecido el fin de todo, ahora se revelaba como el verdadero comienzo. No el comienzo que había planeado, sino quizás el comienzo que siempre estuvo destinado para ella. Un camino de autodescubrimiento, de conexión con sus raíces, de creación de algo genuinamente suyo. «Estamos plantando semillas ahora», susurró al bebé que se movía en su vientre, «y juntas veremos la cosecha». Afuera, la lluvia comenzó de nuevo. Una tormenta tropical que lavaba la tierra con promesas de renovación. Luisa se durmió con el sonido de las gotas de lluvia en el techo, soñando con frutas moradas que crecían en altas palmeras, y con manos arrugadas que enseñaban a las suyas a crear belleza a partir del más simple de los ingredientes. El nacimiento de victoria y sabores de aurora. El grito rasgó la madrugada como un relámpago que corta el cielo. La tía Amelia, que dormitaba en la silla al lado de la cama, se despertó sobresaltada. La partera, doña Clara, la más experimentada de la región, mantenía una expresión serena a pesar del sudor que le corría por la frente. «Ya casi está aquí, hija. Solo un poco más», animó la mujer, con las manos callosas posicionadas con la precisión de quien había traído cientos de vidas al mundo. Luisa mordió la sábana, conteniendo otro grito. Después de 18 horas de parto, sus fuerzas menguaban como la marea baja. El dolor era diferente a todo lo que había sentido. No solo físico, sino primal, conectándola con todas las mujeres que la habían precedido. «No puedo más», susurró, las lágrimas mezclándose con el sudor. La tía Amelia se acercó, sosteniendo su mano con una firmeza sorprendente para una mujer de casi 90 años. «Sí puedes. Nosotras, las mujeres de nuestra familia, somos como el yatay, difíciles de romper, imposibles de arrancar». Algo en esas palabras encendió una última reserva de fuerza dentro de Luisa. Con un grito que pareció llevar no solo el dolor del parto,
sino todo el dolor de los últimos meses dio el empujón final. El llanto agudo del niño llenó la sencilla habitación, superando el sonido de la lluvia que tamborileaba en el viejo techo de tejas. Doña Clara sostuvo al pequeño, aún conectado a su madre por el cordón umbilical. «Una niña», anunció con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Fuerte y perfecta como su madre. Cuando finalmente colocaron el pequeño bulto en sus brazos, Luisa sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. Solo existía ella y ese diminuto ser de piel rojiza y ojos hinchados que intentaban abrirse a la primera luz de la vida. «Hola, Victoria», susurró, el nombre escapando de sus labios sin haberlo planeado. «Mi pequeña Victoria». La tía Amelia, observando la escena con los ojos llorosos, asintió en aprobación silenciosa. En ese momento, mientras la tormenta amainaba afuera y los primeros rayos de sol se colaban por las grietas de la ventana, no solo nació una niña, sino que nació una madre. Y con ella, una determinación que cambiaría el curso de muchas vidas. Los primeros meses con Victoria fueron un borrón de noches sin dormir, lactancia, pañales y un agotamiento que Luisa nunca había imaginado posible. La pequeña habitación de la posada se convirtió en un universo entero, donde el tiempo se medía por tomas y breves momentos de sueño. Pero incluso en medio del torbellino de la maternidad reciente, las conservas de Yatay no abandonaron su mente. Cuando Victoria cumplió 2 meses, Luisa comenzó a retomar la producción, aprovechando los raros momentos en que la bebé dormía. «Tú también tienes que descansar», insistía la tía Amelia, encontrándola en la cocina a las 13 de la mañana, esterilizando frascos mientras balanceaba la sillita del coche de la bebé con el pie. «Estoy descansando a mi ritmo», respondió Luisa con una sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos. Además, cada frasco vendido es un paso hacia su futuro. La tía Amelia no insistió. Conocía bien esa mirada, la misma que ella misma tuvo décadas atrás, cuando tuvo que empezar de cero. Sabía que esa fuerza interior, esa determinación casi obstinada, era lo que mantenía a Luisa en pie, cuando todo a su alrededor parecía conspirar para derribarla. A medida que Victoria crecía, se hizo más fácil establecer una rutina. A los 6 meses, la niña ya se sentaba sola en una manta en la cocina, observando con ojos curiosos cómo trabajaba su madre. A los 9, aplaudía con entusiasmo cuando probaba pequeñas cucharadas de las compotas menos ácidas. «Tiene un paladar refinado», comentó el señor Jerónimo, que ahora suministraba regularmente frutas de Yatay a Luisa. El viejo pescador se había convertido en una presencia constante en sus vidas, aportando no solo ingredientes, sino también historias y la sabiduría de quien había vivido toda una vida en armonía con los ciclos naturales. Fue él quien sugirió que Luisa ampliara la línea de productos, incluyendo otras frutas nativas del bosque atlántico. «Lo que haces con el Yatay, niña, es un rescate. Pero hay otros tesoros en este bosque que merecen el mismo cuidado». Cuando Victoria cumplió 1 año, celebrado con una pequeña fiesta en el porche de la posada, donde los vecinos locales trajeron sencillos regalos hechos a mano. La producción ya incluía jaleas de cambusi, compotas de ubaya y salsas agridulces de oroxá, todas con el mismo cuidado artesanal y respeto por los ingredientes que habían hecho de las conservas de Yatay un éxito local. El negocio creció lentamente, pero con bases sólidas. Los productos ahora se vendían no solo en el mercado local, sino también en pequeñas tiendas de alimentos naturales en pueblos vecinos. Los turistas que se alojaban en la posada de la tía Amelia regresaban a casa cargando cajas de las delicadas conservas, difundiendo la fama de esos sabores únicos más allá de las fronteras costeras. Pero el crecimiento trajo nuevos desafíos.
conciliar la creciente producción con el cuidado de una niña que gateaba por la casa, explorando cada rincón con curiosidad insaciable, ponía a prueba los límites de Luisa a diario. «No tienes que hacerlo todo sola», le recordó la tía Amelia. «Esta comunidad es tu familia ahora». De hecho, se había formado un sistema de apoyo informal a su alrededor. Doña Sena venía algunas tardes a jugar con Victoria, mientras Luisa preparaba un nuevo lote de conservas. La hija del señor Jerónimo, maestra en la escuela local, traía libros y canciones para estimular el desarrollo de la niña. Incluso el panadero, un joven tímido que había regresado recientemente a la ciudad después de intentar buscarse la vida en la capital, se ofreció a entregar los productos a los pueblos vecinos durante sus rutas de distribución. Cuando Victoria cumplió 1 año y medio, el pequeño negocio de Luisa tenía un nombre oficial: Sabores de Aurora, y una clientela leal que esperaba ansiosamente cada nuevo lote. Pero el ritmo intenso pasó factura. Esa mañana, preparándose para la feria regional de productores artesanales que tendría lugar en el pueblo vecino, Luisa se sentía particularmente agotada. Había pasado la noche despierta, terminando un pedido especial para un pequeño hotel boutique que acababa de abrir en la región. Victoria tenía un ligero resfriado, más llorona de lo habitual, e incluso el café fuerte que Luisa había tomado en dosis generosas no podía ahuyentar el mareo que la había acompañado desde que se despertó. «Tal vez deberíamos quedarnos en casa hoy», sugirió la tía Amelia, notando la palidez en el rostro de su sobrina nieta. «No puedo faltar a esta feria», respondió Luisa, organizando los productos en la pequeña camioneta que había alquilado para la ocasión. «Es la más grande de la región, con compradores de todo el estado. Este podría ser nuestro gran salto». La feria regional era, de hecho, un evento importante que se celebraba solo 2 veces al año. Reunía a productores artesanales de diferentes localidades, atrayendo no solo a consumidores habituales, sino también a chefs y compradores de restaurantes y emporios especializados. Bajo el sol implacable de esa mañana de verano, Luisa instaló su puesto con la ayuda de doña Sena, quien se había ofrecido a ayudar con Victoria. La niña, con sus ojos grandes y curiosos que se parecían a los de su madre, observaba todo desde su cochecito, soltando ocasionalmente risitas que atraían sonrisas de los transeúntes. Las primeras horas fueron prometedoras. Los productos de Luisa, con su impecable presentación y sabores únicos, destacaron entre la oferta de la feria. Una cola constante se formó frente a su puesto mientras ella explicaba pacientemente el proceso de producción, el origen de los ingredientes y la historia detrás de cada receta. Fue alrededor del mediodía, cuando el calor estaba en su punto máximo, que Luisa sintió la primera ola fuerte de mareo. El mundo a su alrededor pareció girar. Las voces se volvieron distantes, como si vinieran a través de un túnel. Se agarró a la mesa para mantener el equilibrio, golpeando accidentalmente uno de los frascos de muestra. «¿Estás bien, querida?», preguntó una mujer que esperaba ser atendida. Luisa intentó responder, pero las palabras no salían. Lo último que vio antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue el rostro alarmado de doña Sena y Victoria, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella, como si sintiera que algo andaba mal con su madre. El chef y el plan secreto, cuando volvió a abrir los ojos, estaba acostada a la sombra de un árbol, lejos del bullicio de la feria. Un hombre que no conocía estaba arrodillado a su lado, sosteniendo su pulso con dedos precisos. Victoria lloraba en los brazos de doña Sena, que intentaba calmarla. «Está despierta», exclamó la anciana, acercándose con la niña. El hombre sonrió, soltando suavemente la muñeca de Luisa. «Bienvenida»,
Nos diste un susto. Intentando sentarse, Luisa sintió una nueva ola de mareo. Victoria, está bien. La pequeña está bien, le aseguró el extraño con voz tranquila. Pero tú necesitas descansar. Agotamiento severo. Deshidratación. Probablemente dieta inadecuada. Tu cuerpo está enviando señales de advertencia claras. Algo en la forma en que hablaba, la precisión de los términos, la suave autoridad, hizo que Luisa preguntara: ¿Es usted médico? Él se rió, un sonido sorprendentemente melódico. Chef Gabriel Montenegro, pero he pasado suficiente tiempo en cocinas profesionales para reconocer los signos de alguien que se está excediendo en sus límites. El nombre encendió un flash de reconocimiento en los ojos de Luisa. Gabriel Montenegro, uno de los chefs más respetados del país, conocido por su trabajo con ingredientes nativos y por su feroz crítica a la artificialidad de la alta cocina contemporánea. Tus productos son extraordinarios, continuó, ayudándola a sentarse lentamente. Había estado observando tu puesto por un tiempo, fascinado no solo por los sabores, sino por la historia que cuentas a través de ellos. Cuando te desmayaste, fui uno de los primeros en correr a ayudar. Luisa se sonrojó, mortificada al pensar que había causado una escena en medio de la feria. Lo siento mucho. Yo no suelo. No te disculpes, interrumpió Gabriel con suave firmeza. La única persona que merece tus disculpas eres tú misma por no respetar tus límites. Hizo una pausa, mirando a Victoria, que ahora se había calmado y observaba al extraño con curiosidad. Y quizás esta pequeña señorita, que necesita una madre sana. Había algo en la forma directa en que hablaba, sin juzgar, pero sin hacer concesiones, que le recordó a la tía Amelia. Luisa sintió lágrimas inesperadas en sus ojos, no de tristeza o vergüenza, sino de alivio por ser vista, verdaderamente vista en su agotamiento que tan desesperadamente estaba tratando de ocultar. Doña Zena se acercó, entregando a Victoria en los brazos de su madre. La niña inmediatamente se acurrucó contra el pecho de Luisa, su pequeño cuerpo relajándose, como si intuyera que, a pesar del susto, todo estaría bien ahora. Necesito volver al puesto, dijo Luisa, tratando de levantarse. Gabriel colocó una mano firme sobre su hombro. Tu amiga ya se ha encargado. Los productos han sido guardados de forma segura, y ella explicó la situación a los clientes. Muchos dejaron pedidos para la próxima feria. Él sonrió. De hecho, creo que tu desmayo terminó creando un aura de misterio alrededor de tus conservas. La gente estaba aún más curiosa. A pesar de la situación, Luisa no pudo evitar soltar una pequeña sonrisa. El universo tenía extrañas formas de funcionar. Tengo una propuesta para ti, dijo Gabriel, sentándose en el césped a su lado. Pero primero, necesito saber más sobre tus productos, tu producción, tu historia. Esa tarde, a la sombra de un viejo árbol de mango, con Victoria jugando tranquilamente en su regazo, Luisa le contó su historia a Gabriel Montenegro. No todos los detalles, nada sobre Ricardo o la boda cancelada, sino sobre la tía Amelia, las recetas redescubiertas, el trabajo con los productores locales y la visión de crear productos que respetaran las tradiciones y preservaran sabores casi olvidados. Gabriel escuchó atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas precisas sobre técnicas o ingredientes. Había un respeto genuino en su curiosidad, una profunda comprensión del valor del conocimiento que Luisa estaba compartiendo. Estoy comenzando un nuevo proyecto en la capital, reveló finalmente. Un restaurante diferente a todo lo que he hecho, centrado en la autenticidad, en la conexión directa con pequeños productores que trabajan con pasión e integridad, como tú.
Sus ojos brillaron de entusiasmo mientras explicaba el concepto. Un espacio que sería más que un restaurante. Sería un centro de investigación, preservación y celebración de la biodiversidad alimentaria. Quiero tus productos como parte central de este proyecto, concluyó. No solo para servir a los clientes, sino para contar una historia sobre resiliencia, autenticidad y respeto por los ciclos naturales. El corazón de Luisa se aceleró. Era una oportunidad que nunca había imaginado posible tan pronto en su pequeño negocio. Sin embargo, una preocupación ensombreció su entusiasmo inicial. Mi producción todavía es pequeña, artesanal. No sé si podría satisfacer la demanda de un restaurante en la capital. Gabriel sonrió, como si hubiera estado esperando esa objeción. Comenzaríamos lentamente, respetando tu ritmo y tu filosofía. La calidad es lo que importa, no la cantidad. Y yo tengo los recursos para ayudarte a expandirte gradualmente, manteniendo la esencia de lo que hace especial a tu producto. Luisa pensó en la tía Amelia, en cómo reaccionaría a esa propuesta. Pensó en Victoria, en el futuro que soñaba construir para su hija. Pensó en la pequeña comunidad que la había acogido y que ahora era parte integral de su trabajo. Necesito hablar con mi tía, con los productores locales. No puedo tomar una decisión así sola. Gabriel asintió con respeto. Naturalmente. Pero hay algo más que necesito mencionar. Su rostro adoptó una expresión más seria. Si acordamos esta sociedad, sugiero que mantengas tu identidad protegida. Al menos inicialmente. Luisa frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? El mundo de la gastronomía puede ser despiadado, explicó. Especialmente con historias como la tuya. Una joven madre soltera, luchando por construir un negocio desde cero. Sería muy fácil para los medios convertirlo en una narrativa sentimental, explotando tu imagen en lugar de valorar tu trabajo por sus propios méritos. Un escalofrío frío recorrió la espalda de Luisa. La idea de que su vida personal fuera expuesta, de ser reducida a una historia de superación para vender revistas o generar clics, era profundamente inquietante. Usted se quedaría en un segundo plano, continuó Gabriel. Yo sería la cara pública de la sociedad, mientras que usted mantendría el control creativo total sobre los productos. Cuando sea el momento adecuado, cuando su trabajo esté firmemente establecido por su valor intrínseco, entonces usted decide si quiere revelar su identidad. Mirando a Victoria, que se había dormido en su regazo, Luisa sintió una claridad inusual. La propuesta de Gabriel no era solo una oportunidad de negocio. Era una oportunidad para construir algo significativo mientras protegía lo que más preciaba, su hija y su dignidad. Lo pensaré, respondió, con una determinación renovada en su voz. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo la feria regional de tonos dorados, Luisa sintió que ese desmayo, ese momento de vulnerabilidad pública que tanto la había avergonzado, podría ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás se había atrevido a soñar. El plan de Gabriel es brillante. ¿Crees que Luisa debería aceptar esconder su identidad para proteger su dignidad? ¿Cómo se llamará la nueva identidad de Luisa? Comparte tus ideas para la nueva vida de nuestra heroína en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. El nacimiento de Aurora Fields. Las tijeras se deslizaron por el último mechón de cabello castaño de Luisa, que cayó a cámara lenta al suelo del improvisado salón. Victoria, que ahora tenía 2 años y medio, observaba fascinada desde el regazo de la tía Amelia cómo su madre emergía como un fénix de las cenizas de su antiguo yo. No la reconocerían, ni aunque la miraran 2 veces, afirmó Cecilia, la peluquera,
que había venido de la capital a petición de Gabriel. Sus hábiles manos habían transformado el largo cabello ondulado de Luisa en un corte asimétrico moderno, ahora teñido de un rubio platino que contrastaba dramáticamente con su piel naturalmente bronceada. Luisa contempló su reflejo, sintiendo una extraña mezcla de poder y melancolía. La mujer en el espejo parecía una extraña, sofisticada, misteriosa, con pómulos más definidos tras los sutiles tratamientos cosméticos a los que se había sometido en los últimos meses. También parte del meticuloso plan de Gabriel. «¿Qué piensas, pequeña?», preguntó Luisa, girándose hacia su hija, que la miraba con los ojos muy abiertos. «¿Tú no eres mami?», respondió Victoria, escondiendo el rostro en el hombro de su tía abuela. Todos rieron, pero el comentario resonó dentro de Luisa como un eco en una cueva vacía. «Tú no eres mami». Quizás ese era exactamente el objetivo, convertirse en otra persona, alguien que nunca sería reconocido como la chica abandonada en el altar, humillada frente a 300 personas, y los tabloides que todavía resucitaban ocasionalmente la historia cuando no había otras noticias. «Es solo el comienzo de la transformación», le recordó Gabriel, observando desde el umbral de la pequeña habitación de la posada, ahora convertida en estudio de belleza. «Todavía tenemos al consultor de voz que llega mañana y al especialista en comportamiento la próxima semana». Habían pasado 18 meses desde el desmayo en la feria regional y la inesperada propuesta de Gabriel Montenegro. Lo que había comenzado como una pequeña asociación, el suministro exclusivo de las conservas artesanales de Luisa al nuevo restaurante del chef, se había transformado en un proyecto mucho más amplio y ambicioso. «He programado Botox para la próxima semana», continuó Gabriel, consultando su teléfono. «Nada exagerado, solo lo suficiente para alterar sutilmente tus rasgos más reconocibles. La gente que te conoció de un vistazo difícilmente hará la conexión». Luisa asintió, observando los mechones de cabello en el suelo, fragmentos físicos de una identidad que estaba dejando atrás lentamente. La metamorfosis no era solo física. Durante esos meses, a medida que el negocio crecía bajo la guía estratégica de Gabriel, algo dentro de ella también se estaba transformando. «Tengo un regalo para ti», anunció Gabriel, entregándole una elegante caja. Dentro, una tarjeta de presentación minimalista con letras doradas en relieve. Aurora Campos, directora creativa. Su nuevo nombre profesional, cuidadosamente elegido para simbolizar el renacimiento. Aurora, el amanecer. Campos, un homenaje a sus orígenes rurales. «Es oficial, entonces», susurró, pasando los dedos por las letras en relieve. «Tu nueva vida comienza ahora», confirmó Gabriel, con una sonrisa satisfecha. «Mañana firmamos los documentos finales de la sociedad. Y la próxima semana, comenzamos la producción a escala en la nueva cocina». La pequeña producción artesanal que Luisa había comenzado en la cocina de la posada de la tía Amelia había crecido exponencialmente en los últimos meses. Con la inversión de Gabriel, ahora ocupaba un almacén renovado a la entrada de la ciudad, empleando a 6 mujeres locales personalmente capacitadas por Luisa en las técnicas perfeccionadas por su tía abuela. Y el modelo de negocio que desarrollaron juntos era revolucionario en el sector. Preservaba las técnicas artesanales y la calidad excepcional, mientras aumentaba gradualmente la escala de producción. Cada frasco seguía recibiendo una atención individualizada, pero los procesos logísticos optimizados permitían una mayor eficiencia sin comprometer la esencia del producto. «Todavía no puedo creer que logramos convencer al señor Jerónimo de expandir el cultivo de yatay», comentó Luisa, recordando la resistencia inicial del viejo pescador
y los otros productores tradicionales. El punto de inflexión había ocurrido 3 meses antes, cuando Gabriel había traído agrónomos expertos para demostrar cómo el sistema cooperativo propuesto por Luisa no solo preservaría las técnicas tradicionales, sino que también protegería la especie de la extinción a través de prácticas de gestión sostenibles. «Los conquistaste con tu autenticidad», respondió Gabriel. «Yo solo proporcioné los recursos técnicos». Era cierto. El respeto genuino de Luisa por las tradiciones locales y su compromiso de valorar el conocimiento ancestral de esa comunidad habían sido decisivos para superar la desconfianza inicial. Lo que había comenzado como una pequeña operación de conservas se había transformado en un proyecto de preservación cultural y ambiental que beneficiaba a docenas de familias en la región. Esa noche, después de que Gabriel se fuera a la capital y Victoria se durmiera, Luisa se sentó en el porche de la posada junto a la tía Amelia. El mar a lo lejos reflejaba la luna llena como un espejo líquido. «¿Estás lista para dejar este lugar?», preguntó la anciana, observando el perfil de su sobrina nieta, ahora tan transformada. En 3 semanas, Luisa y Victoria se mudarían a un apartamento en la capital, cerca de la nueva cocina industrial, donde la producción se expandiría para servir no solo al restaurante de Gabriel, sino también a tiendas gourmet seleccionadas. Era el siguiente paso lógico en el plan, pero dejar el refugio que las había acogido en su momento más vulnerable trajo una tristeza inesperada. «Este lugar salvó mi vida», respondió Luisa, con la voz embargada por la emoción. «¿Cómo puedo simplemente irme?». Amelia sonrió, sus ojos azules reflejando la sabiduría de 9 décadas de vida. «Los lugares no salvan a las personas, querida. Las personas salvan a las personas. Y lo más importante, las personas se salvan a sí mismas». Apretó la mano de su sobrina nieta con suavidad. «Además, no es un adiós, es una expansión de territorios». Luisa asintió, sintiendo una ola de gratitud tan intensa que casi la asfixia. Parte del acuerdo con Gabriel incluía la renovación completa de la posada, transformándola en un pequeño hotel boutique que serviría como escaparate para los productos de la marca y un centro de experiencias gastronómicas exclusivas. La tía Amelia seguiría como consultora culinaria, aunque la administración diaria pasaría a manos de un gerente profesional. «Hemos vivido muchas vidas, ¿verdad?», reflexionó Luisa. «A veces me pregunto si la chica que limpiaba mesas en ese café todavía existe en algún lugar dentro de mí». «Todas las versiones de nosotras siguen existiendo», respondió Amelia. «Solo aprendemos a acceder a diferentes facetas según sea necesario. Lo importante es no perder la esencia». El reencuentro en la cumbre, el lanzamiento de la marca Aurora en la capital, coincidió con una crisis inesperada en el sector de alimentos orgánicos. Nuevas regulaciones gubernamentales, implementadas abruptamente, impusieron requisitos estrictos que los pequeños productores no podían cumplir. Casi de la noche a la mañana, el suministro de productos artesanales de calidad se desplomó, mientras que la demanda seguía siendo alta. «Esto no es una coincidencia», explicó Gabriel durante una videoconferencia, mientras Luisa supervisaba los ajustes finales en la nueva cocina industrial. «He estado siguiendo la tramitación de estas regulaciones durante casi 2 años. Sabíamos que llegaría este momento. El momento perfecto le dio a la marca Aurora una ventaja competitiva extraordinaria. Mientras otras empresas luchaban por adaptarse a las nuevas normas, la operación de Luisa ya estaba estructurada para cumplir con todos los requisitos. Gracias a la previsión estratégica de Gabriel y las inversiones en infraestructura que habían realizado por adelantado, la inauguración del restaurante Raíces, el nuevo proyecto de Gabriel que presentaba las conservas Aurora como el plato fuerte del menú,
Atrajo a críticos gastronómicos, influencers y personalidades del sector. Luisa observó todo desde la distancia a través de las cámaras de seguridad instaladas en su oficina, en la parte trasera del establecimiento. «Les está encantando», susurró Gabriel, escapándose brevemente de la fiesta para informarle. «La salsa de yatay con el pescado ahumado está siendo llamada la revelación gastronómica del año». Luisa sonrió, sintiendo una satisfacción que nunca había experimentado. No era solo éxito comercial, era la validación de su trabajo por sus propios méritos, sin que su historia personal o su apariencia interfirieran en el juicio. Victoria, ahora de 3 años, se había adaptado sorprendentemente bien a la vida en la gran ciudad. Asistía a una prestigiosa escuela Montessori, donde nadie conocía su historia, ni la asociaba con el escándalo que involucró su nacimiento. Para el mundo exterior, era simplemente la hija de Aurora Campos, la misteriosa empresaria que estaba revolucionando el mercado de las conservas artesanales. En casa, sin embargo, seguía siendo la hija de Luisa, la mujer que, incluso transformada externamente, conservaba la esencia de quien era para su hija. «Mami, ¿por qué tu pelo es diferente en la escuela?», preguntó Victoria una noche mientras Luisa la acostaba. La pregunta la tomó por sorpresa. A sus 3 años, Victoria comenzaba a notar las sutiles transformaciones que su madre hacía al salir de casa. La peluca de platino que reemplazaba su ahora corto cabello oscuro, las lentillas que cambiaban el color de sus ojos, el ligero acento que adoptaba en público. «¿Recuerdas los cuentos de Cenicienta y el patito feo que leemos juntas?», respondió Luisa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces necesitamos transformarnos por fuera para proteger a quienes somos por dentro, hasta que estemos listas para mostrar nuestra verdadera forma». La explicación pareció satisfacer temporalmente la curiosidad de la niña, pero Luisa sabía que con el tiempo vendrían preguntas más complejas. ¿Cómo explicarle a una niña que su madre vivía una doble vida, no por elección, sino por necesidad? A medida que la popularidad de la marca Aurora crecía, se hacía cada vez más difícil mantener el anonimato total. Gabriel seguía siendo la cara pública del negocio, dando entrevistas y participando en eventos, siempre presentando a Aurora como una visionaria reclusa obsesionada con la perfección de sus productos. El misterio solo alimentaba la fascinación. Las revistas de gastronomía especulaban sobre la verdadera identidad de la creadora de las conservas, que estaban redefiniendo los estándares del mercado gourmet. Algunos sugerían que era una chef internacional operando bajo un seudónimo. Otros, que era una aristócrata excéntrica. Nadie sospechó jamás que detrás de la sofisticada Aurora Campos estaba Luisa Vega, la chica del campo que 3 años antes había sido abandonada en el altar y humillada públicamente. Fue en una tarde de otoño, mientras hojeaba distraídamente una revista de negocios en la sala de espera de su dermatólogo, que Luisa vio una foto que le heló la sangre. Ricardo Montero, visiblemente desanimado, saliendo del juzgado de quiebras con su abogado. El titular era despiadado: Imperio gastronómico en ruinas. Montero busca reestructuración para salvar restaurantes. Con manos ligeramente temblorosas, Luisa leyó el artículo. El imperio que la familia había construido durante décadas enfrentaba su peor crisis. La ambiciosa expansión internacional había coincidido con la recesión global, lo que resultó en pérdidas sustanciales. A esto se sumaba el estilo de vida extravagante que Ricardo y su esposa Julieta mantenían, con casas en 3 continentes y un yate que consumía una fortuna en mantenimiento. Pero el golpe fatal, según el informe,
había sido la pérdida de calidad de los platos estrella que hicieron famosos a los restaurantes Montero. Después de la jubilación del chef ejecutivo, quien durante décadas había adaptado las recetas originales, los establecimientos nunca recuperaron el brillo que los caracterizaba. Explicaba el texto. Luisa cerró la revista, un torbellino de emociones contradictorias dentro de ella. No era venganza, sentía. Era algo más complejo, una extraña mezcla de validación y melancolía. El universo parecía operar con una simetría irónica. Mientras ella ascendía bajo una nueva identidad, aquellos que la habían descartado se enfrentaban a su propia decadencia. Esa noche, mientras Gabriel la actualizaba sobre las crecientes ventas y los planes de expansión a los mercados internacionales, Luisa lo interrumpió con una pregunta que lo tomó desprevenido. ¿Y si compramos los restaurantes Montero? El silencio que siguió fue tan denso como la niebla marina. Gabriel la estudió con cuidado, comprendiendo por primera vez el alcance del plan que se estaba formando en la mente de esa mujer extraordinaria. Sería un movimiento estratégico interesante, respondió finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, pero también extremadamente personal. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Luisa caminó hacia la ventana de su oficina, observando la ciudad iluminada debajo. La metrópolis que una vez la había intimidado ahora parecía un tablero de ajedrez, donde había aprendido a mover las piezas con precisión. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer que pocos reconocerían. El cabello de platino impecablemente peinado, los rasgos sutilmente alterados por procedimientos estratégicos, la postura elegante, resultado de meses de entrenamiento intensivo. No se trata de venganza, explicó, sorprendiéndose de la calma en su propia voz. Se trata de completar un ciclo, de recuperar algo que en verdad nunca les perteneció. Sus pensamientos se dirigieron al baúl de recetas de la tía Amelia, ahora guardado en una caja fuerte en su apartamento. Los viejos cuadernos, las notas meticulosas, la evidencia documental de que las creaciones culinarias que fundaron la reputación de los restaurantes Montero habían nacido de las manos y la mente de la anciana, que ahora se acercaba a los 90. ¿Cuál sería tu plan?, cuestionó Gabriel, intrigado por la determinación que veía en sus ojos. Primero, necesitamos una reunión, respondió Luisa, haciendo girar el anillo de plata que llevaba como parte de su nueva persona. Un objeto que simbolizaba su compromiso no con un hombre, sino con la verdad, que un día saldría a la luz. Una reunión donde finalmente Aurora Campos y Ricardo Montero se encuentren cara a cara. Esa noche marcó el comienzo de la fase final del plan que Luisa ni siquiera sabía que estaba construyendo desde el día en que huyó de la catedral, dejando atrás no solo un matrimonio fallido, sino una versión de sí misma que ya no existía. La metamorfosis estaba casi completa, pero a la historia aún le quedaba su clímax. Mientras se preparaba para acostarse, revisó, como hacía todas las noches, el pequeño estuche de terciopelo donde guardaba el broche de zafiro, la única pieza de su antigua vida que había conservado consigo. No era solo una joya familiar, era un recordatorio, un ancla, y pronto sería la llave que abriría la última puerta de su transformación. Acostada en la oscuridad, Luisa escuchó la suave respiración de Victoria en la habitación de al lado. La niña, que crecía fuerte y curiosa, pronto cumpliría 5 años. El mismo tiempo que separaba a Luisa de esa fatídica tarde en la catedral. 4 años de reconstrucción, de aprendizaje, de metamorfosis. Ya casi llegamos, mi amor, susurró a su hija dormida, aunque sabía que no podía oírla. Pronto recuperaremos lo que es nuestro por derecho. El ajedrez final.
verdad y consecuencias. El rascacielos que albergaba la sede del Grupo Montero ya no ostentaba el imponente brillo de antaño. Las ventanas espejadas, antes impecablemente relucientes, ahora mostraban una opacidad que delataba el mantenimiento descuidado. En el vestíbulo, donde una cascada artificial alguna vez creó un ambiente de lujo ostentoso, ahora solo un hilo de agua corría entre las piedras ornamentales, como lágrimas silenciosas por la gloria perdida. Luisa, o Aurora Campos, como era conocida en el mundo de los negocios, ajustó su traje italiano de corte perfecto mientras esperaba en el vestíbulo. Su cabello de platino estaba recogido en un moño severo, y unas gafas ligeras enmarcaban sus ojos, ahora azules, gracias a las lentillas. Nadie que la viera hoy haría ninguna conexión con la joven humillada en el altar hacía 4 años y medio. «Señorita Campos, el señor Montero la recibirá ahora», anunció la recepcionista con una sonrisa mecánica que no llegaba a sus ojos cansados. El camino hacia la oficina del presidente fue un corredor de recuerdos para Luisa. ¿Cuántas veces había recorrido ese mismo camino, de la mano de Ricardo, soñando ingenuamente con el futuro que construirían juntos? Ahora, cada paso sobre la alfombra desgastada era una afirmación silenciosa de su transformación. Antes de entrar en la sala, tocó discretamente el pequeño objeto que llevaba en el bolsillo interior, el broche de zafiro, cuidadosamente conservado durante todos estos años. Junto a él, el sobre dorado original, el mismo que había recibido en el altar, las 2 piezas que completarían el círculo de su historia. «Aurora Campos», anunció el asistente, abriendo la puerta de la gran sala que Luisa conocía tan bien. Ricardo se puso de pie para saludarla, y la conmoción fue mayor de lo que ella había anticipado. 4 años habían pasado una pesada factura a ese hombre. El cabello canoso prematuro, las profundas ojeras bajo los ojos, su postura ligeramente encorvada. Signos físicos de alguien que carga no solo con el peso de un imperio que se derrumba, sino también con elecciones que ahora resultaban equivocadas. «Señorita Campos, es un placer conocerla por fin en persona», dijo, extendiendo la mano. Su voz, sin embargo, seguía siendo la misma, el timbre profundo que una vez había acelerado el corazón de Luisa. «El placer es mío, señor Montero», respondió ella con el ligero acento europeo que había adoptado como parte de su nueva identidad. «He oído mucho sobre usted y su empresa». La vacilación fue intencional, un pequeño golpe que dio en el blanco. Ricardo indicó las sillas alrededor de la mesa de reuniones, donde 3 ejecutivos ya esperaban, los últimos supervivientes de un equipo que alguna vez había contado con docenas. «Como debe saber, estamos considerando propuestas estratégicas de reestructuración», explicó Ricardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras para evitar términos como venta o quiebra. «Entiendo perfectamente», respondió Luisa, abriendo su maletín de cuero italiano. «Mi propuesta es simple: adquisición completa de la marca y las operaciones del Grupo Montero, manteniendo la identidad visual y parte del equipo actual». La objetividad pareció desestabilizar momentáneamente a Ricardo. Probablemente esperaba negociaciones preliminares, sutilezas diplomáticas, el juego habitual del mundo corporativo. El enfoque directo de Aurora revelaba a alguien que no necesitaba perder el tiempo con preliminares, alguien en una posición de poder. Durante la siguiente hora, se discutieron números, se analizaron hojas de cálculo y se debatieron proyecciones. Luisa permaneció imperturbable, refutando cada argumento con precisión quirúrgica, demostrando un conocimiento impresionante de las operaciones internas del grupo, un conocimiento que ellos atribuyeron
a su excelente equipo de investigación, pero que en verdad provenía de su experiencia personal. Nuestra oferta final es esta, concluyó, deslizando un documento sobre la mesa. Un valor justo, considerando el potencial de recuperación de la marca, no su estado actual. Ricardo estudió los números, una mirada de alivio momentáneo, suavizando sus facciones. La propuesta era generosa, no lo suficiente como para restaurar la fortuna de la familia, pero sí suficiente para evitar la humillación total de la quiebra. Sin embargo, hay una condición no negociable, añadió Luisa, su voz adoptando un tono más firme. Con un gesto calculado, pidió a los ejecutivos que se retiraran temporalmente, dejándola a solas con Ricardo. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la sala se hizo casi palpable. A través de la ventana, el sol de la tarde proyectaba rayos dorados que iluminaban partículas de polvo que flotaban en el aire, testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder. Mi condición, continuó Luisa, implica el reconocimiento público del verdadero creador de las recetas estrella que fundaron la reputación de los restaurantes Montero. Ricardo frunció el ceño, la confusión evidente en su rostro. ¿De qué está hablando? Esas recetas han estado en la familia durante generaciones. Con movimientos deliberadamente lentos, Luisa sacó un juego de documentos antiguos de su maletín interior. Los cuadernos originales de la tía Amelia, fotografías amarillentas, cartas fechadas hace décadas. Amelia Suárez trabajó para su familia durante más de 30 años, explicó, extendiendo los documentos sobre la mesa. Cada una de las recetas que hicieron famosos a los restaurantes Montero salió de sus manos. Cada técnica, cada combinación de sabores. El rostro de Ricardo palideció mientras examinaba los documentos. Las fechas, las firmas, los registros meticulosos no dejaban lugar a dudas. Amelia no solo había creado las recetas, sino que había documentado metódicamente todo el proceso, quizás previendo que algún día la verdad necesitaría salir a la luz. Esto es sorprendente, tartamudeó, pasando los dedos por los viejos cuadernos. Pero, ¿por qué le importa esto? ¿Cuál es su conexión con esta mujer? Luisa se puso de pie lentamente, dando la vuelta a la mesa mientras hablaba. Creo en la justicia, señor Montero. En la verdad que emerge. No importa cuánto tiempo tarde. Se detuvo frente a la ventana, observando la ciudad de abajo. Amelia tiene 92 años ahora. Todavía está viva para recibir el reconocimiento que merece. Ricardo asintió, aún aturdido por la revelación. Entiendo. Podemos incorporar esto al acuerdo. Crear algún tipo de homenaje, tal vez cambiar el nombre del menú principal. No, interrumpió Luisa, su voz de repente tan afilada como el acero. El reconocimiento será completo y público. Una ceremonia formal, cobertura de prensa, su nombre permanentemente destacado en cada establecimiento. Algo en la intensidad de su exigencia hizo que Ricardo la estudiara con más atención. Usted habla como si esto fuera personal. O debería decir, Aurora. ¿Es ese realmente su nombre? El momento había llegado. Con deliberada lentitud, Luisa sacó el broche de zafiro de su bolsillo interior, colocándolo sobre la mesa entre ellos. El pequeño objeto brilló bajo la luz del sol poniente, un faro azul de recuerdos compartidos. El reconocimiento no fue inmediato. Ricardo miró la joya, luego el rostro de Aurora, buscando conexiones en su mente agotada. Fue entonces cuando ella colocó el sobre dorado junto al broche, el mismo que él había recibido en el altar hacía 4 años y medio, cuidadosamente conservado como un talismán de la transformación. La conmoción recorrió el rostro de Ricardo como un relámpago. Sus ojos se abrieron, moviéndose frenéticamente entre el broche, el sobre
y el rostro de la mujer que tenía delante, buscando rastros de la mujer que una vez había amado en la extraña frente a él. «Luisa», susurró, su voz casi inaudible. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se llevó la mano al moño de platino, quitándoselo con un movimiento fluido para revelar su cabello natural, ahora corto y oscuro. Se quitó las lentillas azules, revelando los ojos marrones que él conocía tan bien. Cuando finalmente habló, su voz estaba libre del acento afectado, volviendo al timbre natural que no había escuchado en casi 5 años. «Hola, Ricardo». El silencio que siguió fue tan espeso como el aire antes de una tormenta. Ricardo se hundió en su silla, su rostro una máscara de incredulidad, shock y algo más. Vergüenza quizás, o remordimiento. «¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Esto es imposible», tartamudeó, sus gestos impotentes tratando de abarcar la transformación completa ante él. «Imposible», repitió Luisa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Al igual que era imposible que el heredero Montero abandonara a su prometida embarazada en el altar, al igual que era imposible que esa prometida reconstruyera su vida y creara un imperio propio. Ricardo bajó la cabeza, las palabras pareciendo abandonarlo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Yo sabía la verdad, ¿sabes?, sobre las mentiras que te contaron, sobre los mensajes manipulados». Tragó saliva con dificultad. «Intenté encontrarte, explicarme, pero habías desaparecido por completo». «¿Y el niño?», preguntó después de un momento, con la voz temblorosa. «¿De verdad había un bebé?». «Mi hija cumple 5 años el próximo mes», respondió Luisa. La frialdad en su voz se suavizó ligeramente al hablar de la niña. «Es brillante, decidida y completamente amada». Ricardo asintió lentamente, digiriendo la información. «¿Es mía biológicamente?». «Sí. En todos los demás sentidos que importan, no». La firmeza regresó a la voz de Luisa. «Pero no estoy aquí para discutir la paternidad. Estoy aquí para cerrar un trato y para exigir justicia para mi tía abuela». La comprensión finalmente amaneció en el rostro exhausto de Ricardo. «Amelia es tu tía, la mujer que me acogió cuando lo perdí todo, la mujer cuyo talento su familia explotó durante décadas». Luisa regresó a la mesa, recogiendo los documentos con gestos precisos. «Mi propuesta sigue siendo la misma, un valor justo por lo que queda de su imperio, con la condición de reconocimiento público y permanente de la contribución de Amelia». Había algo en la dignidad con la que estaba llevando a cabo ese momento que conmovió profundamente a Ricardo. No era venganza lo que veía en esos ojos familiares, pero transformados. Era una determinación casi serena, la claridad de propósito de alguien que había completado un viaje de autodescubrimiento. «Podrías haber destruido todo», observó. «Podrías haber expuesto públicamente el plagio, arruinado por completo lo que queda del nombre Montero». Luisa sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «La destrucción es fácil, Ricardo. Construir o reconstruir es el verdadero desafío». Le tendió la mano, ofreciéndole un bolígrafo. «Entonces, ¿tenemos un trato?» El final. La cosecha de la verdad. 5 años después de aquel fatídico día en la catedral, la mesa del comedor en el penthouse del ahora renombrado restaurante principal del grupo Aurora reunió a 3 generaciones. Victoria, casi a punto de cumplir 5 años, dibujaba con concentración mientras saboreaba un helado artesanal de Yatay. La tía Amelia, a sus 92 años, observaba la ciudad iluminada debajo. Su nombre ahora grabado en una placa de bronce a la entrada e impreso de forma destacada en los menús que circulaban por el mundo. Luisa,
que ahora respondía a ese nombre tanto como a Aurora, según el contexto, contempló a las dos en silencio, un sentimiento de plenitud llenándola como nunca había experimentado. El viaje no había sido fácil. La transición de propiedad, el reconocimiento público de Amelia, la reestructuración completa de las operaciones. Cada paso requirió una determinación inquebrantable y un trabajo incansable. Ricardo cumplió con su parte del acuerdo. Después de la venta, se fue para comenzar de nuevo en otro país, liberado del peso de los secretos y las mentiras que lo habían aprisionado. Antes de irse, pidió conocer a Victoria. Un breve encuentro, silencioso, que Luisa permitió, no por él, sino por la hija que algún día podría hacer preguntas. «Mami, mira lo que dibujé», exclamó Victoria, mostrando un papel colorido. El dibujo de la niña mostraba 3 figuras tomadas de la mano frente a lo que parecía ser el restaurante. Ella, Luisa y la tía Amelia. «Es hermoso, mi amor», respondió Luisa, besando la parte superior de la cabeza de su hija. «Nuestra familia». Cuando Victoria regresó a su postre, Luisa abrió discretamente su bolso, sacando el sobre dorado que la había acompañado en cada paso de su transformación. Dentro, ya no estaba el devastador mensaje de abandono, sino las escrituras oficiales que transferían todo el imperio gastronómico a su nombre. El mismo papel, con el escudo de Montero, ahora superpuesto con el sello de su propia empresa. «Un ciclo completo», observó la tía Amelia, que había notado el gesto. Luisa asintió, guardando el sobre de nuevo. No se trata del destino. Se trata de las elecciones que hacemos cuando enfrentamos la adversidad. Mientras caía la noche sobre la ciudad, las 3 generaciones de mujeres permanecieron unidas en ese espacio que simbolizaba no solo el éxito empresarial, sino el extraordinario viaje de una mujer que había transformado la mayor humillación de su vida en el cimiento de su mayor logro. «Por el futuro», brindó Luisa, levantando su copa hacia Amelia. «Por las historias que elegimos escribir», respondió la anciana, sus ojos brillando con sabiduría y orgullo. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo incesante, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus rascacielos y callejones. Pero en esa mesa bajo las estrellas, 3 corazones latían en perfecta sincronía. Pasado, presente y futuro, entrelazados en una narrativa de resiliencia, autenticidad y el poder transformador del amor genuino. ¿Qué piensas de la justicia de Luisa? ¿Fue el destino o una venganza fríamente calculada? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia de empoderamiento te ha tocado, por favor, dale me gusta y suscríbete para más finales épicos.